Buenas noches, amigos televidentes. Como cada sábado, bienvenido a su programa Debate Jurídico, órgano de difusión de la Academia Dominicana del Derecho. Situación de la Junta Central Electoral con mira a la aprobación del presupuesto del año 2013 y la ley de amnistía fiscal. Hilario, el Tribunal Constitucional sigue emitiendo sentencias novedosas. Claro, totalmente. Sí, recientemente emitió una sentencia a propósito de una litis surgida entre Geitabo y el Ministerio de Industria y Comercio, donde estableció un criterio novedoso, un criterio de competencia, y establece que cuando se trata de una litis de un particular con una institución de carácter administrativo del Estado, la vía para interponer cualquier contestación, la vía natural es el Tribunal Contencioso Administrativo, y por vía de consecuencia declaró una inadmisibilidad del Tribunal Constitucional para conocer de este recurso de constitucionalidad. No, sí, así mismo es, Julio, y resulta que este es un caso que viene desde el 2000. Son de los casos recogidos por la Suprema, por el Tribunal Constitucional de la Suprema, de parte de la Suprema Corte de Justicia. Y con este caso mantiene el mismo lineamiento del Tribunal Constitucional sobre cuáles acciones uno puede intentar en contra de ciertos actos. ¿Y de qué se trata en específico? Resulta que la compañía Geitabo suscribió un contrato con el Estado Dominicano y de manera unilateral el Ministerio de Industria y Comercio, en aquel entonces Secretaría de Estado de Industria y Comercio, cambió algunos preceptos de lo que se había acordado. Entonces, en su momento Geitabo interpuso un recurso de inconstitucionalidad en contra de esa resolución que le modificó el contrato suscrito con el Estado. Bueno, al pasar del tiempo nunca hubo una decisión, pero el Tribunal Constitucional retomó esta instancia y falló con ese criterio, manteniendo un criterio que ya había establecido en otros casos. Sin embargo, no específicamente el mismo caso, que es sobre el cambio de una cláusula contractual. Y, Hilario, en ese caso es importante saber si la vinculación jurídica que existía entre Geitabo y el Ministerio de Industria y Comercio, Secretaría de Estado de Industria y Comercio, había sido en virtud de un contrato celebrado entre ellos. Sí, ciertamente. O si este contrato había sido celebrado con la aprobación del Congreso Nacional. Porque una situación que se viene dando en la República Dominicana es que las instituciones del sector eléctrico y sobre todo las instituciones vinculadas con el asunto de los combustibles, como es el Ministerio de Industria y Comercio, celebraron dentro de lo que fue el proceso de privatización del sector eléctrico, firmaron contratos que establecían cláusulas de exención fiscal, pero que no fueron conocidas por el Congreso Nacional. Y sin embargo el Estado tuvo que asumir la responsabilidad, aunque no fuera conocido por el Congreso Nacional. Probablemente en el caso del EPS, como fue un contrato administrativo entre una institución privada que vino a invertir recursos en el proceso de privatización y una institución pública como es la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, sin que mediara la intervención del Congreso, probablemente también por eso el Tribunal Constitucional no se abocó además a No, si te das cuenta, el contrato en verdad, la parte que fue modificada establecía que el Geitabo podía cobrar directamente a las EDES Sur, EDE Norte. Entonces, esta nueva resolución lo que cambiaba el esquema y hacía el cobro algo indirecto. Entonces, pero si analizas el contrato en sí y la resolución, en ningún momento entran en el ámbito constitucional, en el ámbito del Tribunal Constitucional de haber emitido una norma que fuera inconstitucional per se. Ahora, ciertamente existe una especie de violación a la seguridad jurídica porque hay un contrato firmado, y aunque el Estado tiene la posibilidad de hacer modificaciones unilaterales de algunas regulaciones porque sea en beneficio del sector público en general, ya aquí extralimita, dado que está tomando una decisión en beneficio, podríamos decir, de compañías comerciales, aunque sean públicas. Sí, y una de las cosas que las empresas que vienen a invertir en la República Dominicana hacen mayor énfasis es de que no se produzca un cambio de las reglas del juego durante la operación de los privilegios que les son concedidos.
porque ordinariamente vienen con un atractivo de carácter fiscal o arancelario, y el Estado, como tiene la facultad de hacerlo, en el curso del desarrollo de la operación le cambia las reglas del juego y entonces ese atractivo desaparece y ya el sector en el cual intervienen esas empresas resulta oneroso. Bueno, lo mismo pudiera pasar a propósito, Hilario, de cuando un empleado de la administración pública es separado de su función, que acude ante el tribunal laboral a demandar el pago de sus prestaciones laborales. La ley que instituye el Tribunal Contencioso Administrativo establece que es de la pura competencia, y la ley de función pública, la 4108, que la contestación surgida entre un particular y una institución del Estado a propósito de la reclamación de pago de prestaciones laborales es de la competencia del Tribunal Contencioso Administrativo. Sin embargo, algunos abogados, algunas personas desvinculadas de las instituciones públicas van al Tribunal Laboral e inician el proceso por ahí, y si eso llegara al Tribunal Constitucional, estamos seguros que la solución que le daría a esta situación es la misma, porque se trata de una vinculación de un particular con un órgano del Estado. Tú sabes que se da un caso muy especial, entiendo yo, en la actualidad sobre ese tema, y es que, por ejemplo, el CIRD, en su última legislación, que básicamente le cambia el nombre y le da otras atribuciones, establece que los funcionarios fuera de lo que son de libre elección serán nombrados por el presidente del CIRD y cancelados en base al Código Laboral. Entonces tú encuentras una incongruencia en lo que es la legislación de esa institución pública y las normas que se le aplican a todas las instituciones, con vamos a decir, un retazo de un artículo que dice, bueno, en cuanto a nuestros empleados, esto se va a regular por el Código Laboral. Ahí existe en la actualidad, entiendo yo, entonces una dificultad de interpretación de la propia ley. Aunque, claro está, la ley de administración pública es posterior a esa, por lo cual entiendo que automáticamente modifica todo lo que tenga que ver con ese sistema en base al Código Laboral. Así es, probablemente los redactores de la ley que creó el CIRD quisieron darle un estatus jurídico mucho más protector a los empleados que fueran a laborar allí, por tratarse de una institución de carácter técnico muy especializado, ya que es la encargada de canalizar las inversiones y la exportación en la República Dominicana, y para realizar este tipo de actividades se requería de un personal profesional con capacidad técnica que no estuviera sujeto a los vaivenes políticos. Pero ahí vamos, sí, la ley 4108 del 2008, la del CIRD, fue promulgada anteriormente, probablemente en algún transitorio se establece la eliminación de toda disposición que le sea contraria. En pocas palabras, en la actualidad se le aplica el mismo estatuto de que se le aplica a los demás servidores. Es el código, que es el Tribunal Contencioso Administrativo y la ley 4108. Otra jurisprudencia del Tribunal Constitucional es sobre la extinción de la acción a raíz de la muerte de un procesado. Se piensa a veces que en materia penal la extinción, con la muerte del procesado, se produce la extinción de la acción. Y en materia civil, aún muera el procesado, sus sucesores, los herederos, tienen la opción de continuar el proceso ante la jurisdicción correspondiente. ¿Cuál ha sido el criterio que ha establecido el Tribunal Constitucional con relación a eso? Es muy interesante porque hay una jurisprudencia nueva, que es el señor Flores Estrella fue quien interpuso un recurso. Esta jurisprudencia tiene dos aspectos interesantes, y el primero es el que acabas de mencionar. Si una persona muere en el transcurso del proceso, luego de haber iniciado la instancia per se, el Tribunal Constitucional mutuo propio, o sea, de oficio, puede continuar tranquilamente el proceso y darle finalidad al mismo. Y en verdad es por la naturaleza en sí del Tribunal Constitucional, porque la finalidad del tribunal no es verificar si el interés del particular está siendo reconocido o no, es verificar si la Constitución está siendo violentada por una norma. Y si te das cuenta, ante el Tribunal Constitucional, uno funge como una especie de, o sea, se parecería como cuando uno va al ámbito penal y hace una denuncia. Es parecido a eso, uno va y hace una denuncia de una violación a una norma. Por eso es que ellos en varias sentencias anteriores han establecido que tiene que ser para normas de carácter general, no de carácter particular. Entonces, en este caso, lo primero es que al ocurrir la muerte del señor Flores Estrella,
el tribunal reconoce y dice, bueno, sabemos que es un hecho notorio, pero nosotros no paramos el proceso y continuamos conociendo la instancia que él sometió. No obstante, fue declarada inadmisible la misma, pero por violaciones a la parte formal del proceso. No por la muerte del procesado. No por la muerte del procesado. Ellos dicen, a pesar de la muerte, nosotros seguimos conociendo la denuncia o el proceso de inconstitucionalidad. Ahora bien, este es declarado inadmisible y ahí plantea algunos puntos, plantea 3 puntos que todo abogado debe tener muy pendiente. Y es primero, él no identificó la norma constitucional que estaba siendo violada. Tiene que identificarla con el artículo. 2, no identificó la norma que estaba violando alegadamente la Constitución. Y aquí veo la número 3, cuando observo, perdón, el fundamento de la acción es en una alegada ilegalidad y tiene que ser fundamentada en una alegada inconstitucionalidad. Amables televidentes, continuamos en el próximo segmento. La Suprema Corte de Justicia, Hilario, ha estado muy activa en estos últimos días y ha estado celebrando audiencia y conociendo del proceso seguido contra 3 senadores de la República Dominicana. Se trata del proceso seguido contra el licenciado Amable Ariti Castro, senador de la República por la provincia de la Altagracia, que fue sometido ante la Dirección de Persecución de la Corrupción, DPCA, durante la gestión del presidente Leonel Fernández, por una denuncia hecha o por una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas, donde se determinaba que probablemente hubo algún tipo de dificultad en el manejo de los fondos públicos en la Liga Municipal Dominicana. Esta querella, esta denuncia, este proceso iniciado a instancias de la Cámara de Cuentas fue desestimado por el director de la DPCA, el licenciado Toniel Bonilla. Sin embargo, a raíz del cambio de gobierno y la llegada a la Procuraduría General de la República del licenciado Francisco Domínguez Brito, depositó una instancia ante la Suprema Corte de Justicia solicitando la reapertura o la continuación del proceso seguido contra el senador actual de la provincia de la Altagracia. Y la Suprema Corte de Justicia dictó una resolución apoderando a un juez para conocer del proceso, al licenciado Alejandro Mocoso. El segundo caso se trata del senador Félix Bautista, senador de la República por la provincia de San Juan de la Maguana, contra el cual la Asociación Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, había presentado también una denuncia, una querella ante la Dirección de Persecución de la Corrupción durante el periodo de gobierno del doctor Leonel Fernández, y sobre el cual el licenciado Otoniel Bonilla también produjo una resolución declarando el archivo del expediente. El procurador actual, el licenciado Domínguez Brito, solicitó también a la Suprema Corte de Justicia que continuara el proceso y que no procedía el archivo. Y el tercer caso se trata la querella interpuesta por el expresidente Hipólito Mejía a través de su abogado, el licenciado Julio Curi, contra el senador de la República por la provincia de Peravia, el licenciado Winton Guerrero Dumé. Esta querella versa sobre difamación e injuria. El expresidente Mejía se consideró difamado por declaraciones y acusaciones de vinculación con el narcotráfico que le hizo el senador por Peravia y procedió a apoderar a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte declaró admisible la querella y procedió también a apoderar a un juez que fijó audiencia para el 13 del mes en curso, del mes de diciembre. Hemos visto que hay realmente una actividad muy intensa de la Suprema Corte, fijación, citación, los abogados se han presentado, y esto evidencia que hay de parte del Procurador General de la República el interés un poco de llevar a cabo la acción pública en materia de persecución de la corrupción, no importa quiénes sean los vinculados. No, sí, ciertamente, si te das cuenta, el único caso de los 3 que acabas de mencionar es que no tiene asuntos que ver con